Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, uno de los documentos fundamentales en la vida de los Estados-nación moderno es el instrumento constitucional que marca las líneas fundamentales de la organización del Estado y de la sociedad. En esta ocasión tengo el gusto de recibir en estos micrófonos al licenciado Julio Fernando Melgar Peña. Julio obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad, justamente, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Debería agregar en la muy prestigiosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Con este título de licenciado en Derecho, los egresados de la Universidad de San Carlos pueden ejercer como abogados y como notarios. Además de esto, hizo Julio en la escuela de posgrado de esta misma facultad y con el apoyo de la Cámara de la Industria de Guatemala, una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad que ha concluido satisfactoriamente. Desde el punto de vista de su formación, Julio ha tenido la oportunidad de participar en numerosos cursos cortos internacionales y también dados en la misma República de Guatemala en materia principalmente de competitividad, competencia en materia económica y derecho parlamentario, que se ha convertido no solamente en su pasión, sino también en uno de los ejes de su actividad profesional, ya que desde hace muchos años él ha sido asesor del Congreso de Guatemala y de congresistas guatemaltecos justamente en derecho parlamentario. Debo decir que uno de los cursos que él ha realizado es justamente en derecho parlamentario latinoamericano, un programa que se dio aquí en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Inquieto intelectualmente como es, él mantiene un podcast que se llama Otra Perspectiva Podcast, en donde discurre sobre los temas sensibles para el desarrollo jurídico, económico, político y social de Guatemala, pero temas que normalmente no son los que están en la prensa o en el trato cotidianos, pero que sin embargo son fundamentales para proyectar la vida del país. Y en esta ocasión, Julio aceptó mi invitación para compartir conmigo sobre el tema del modelo constitucional guatemalteco y los desafíos que enfrenta este conflicto. Julio, entiendo, bueno, en primer lugar quiero agradecerte por tu participación en este programa, pero entiendo que la Constitución guatemalteca es relativamente joven. Es una Constitución de 1985. A mí me gustaría que me conversaras un poco sobre la historia constitucional de Guatemala y particularmente qué es lo que da origen a esta nueva Constitución de 1985, cuáles son sus características a casi 40 años de haberse aprobado, cuáles son sus principales características
y yo creo que ya en este momento también se pueden observar cuáles son las debilidades que ha tenido este instrumento. Bueno, un gusto inicialmente al doctor Carlos Gawardi por hacerme la invitación para participar en su podcast y tener esta conversación. Y bueno, ya nos hemos, en este primer contacto que hemos tenido, me permitiría, si no es, no es complicado, tutearte, Carlos, y mantener No, por siempre, favor. respetando siempre tu categoría y tu conocimiento y tu calidad académica, ¿verdad? Y agradezco claramente por la presentación que has hecho de mi persona. Marcar dos cosas que yo creo que son relevantes antes de responder a tu primera pregunta. Uno marcaría es el tema de la relación de la universidad pública, marcando siempre esa relación que ha habido entre la UNAM, ¿verdad? Que es una universidad pública, la Universidad de San Carlos y luego la Universidad de Perú, que fueron las primeras tres universidades que en el continente americano se establecieron y que, pues ya en el caso de la Universidad de San Carlos es tricentenaria, de la cual tengo pues honra de haber egresado de la misma, de haber sido también dirigente estudiantil. Te cuento, fui dirigente estudiantil también en su momento, de tener esa calidad. Y creo yo que esta lógica de las universidades públicas es un tema fundamental y que tiene un valor agregado y que tiene un aporte fundamental para nuestras sociedades. Y en ese sentido también hay mucho respeto y mucha admiración por la UNAM. En el otro elemento que te quiero marcar, Carlos, es de que de igual manera y se ha existido una relación muy fuerte entre México y Guatemala, una relación que particularmente en el proceso de la más o menos segunda mitad del siglo XX, al proceso de la finalización de un conflicto armado que hubo en Guatemala, se le reconoce mucho la solidaridad que tuvo México, no solamente con diferentes comunidades indígenas que recibió en su momento en la etapa más dura del conflicto armado, que fueron las famosas comunidades de población en resistencia y una cantidad de personas que estuvieron en las fronteras de Huehuetenango y San Marcos del lado mexicano, y que el gobierno les dio protección en su momento, como de igual manera a muchos dirigentes estudiantiles, catedráticos, autoridades de la universidad que en su momento también fueron objeto de persecución y que México les acogió, y en ese sentido creo yo que hay una muy valiosa y una riqueza muy fuerte de esa relación Guatemala-México, en la cual yo admiro y agradezco también a esa solidaridad del pueblo mexicano. Y Bueno, la tercero, relación entre México y Guatemala eh, está, ha estado muy cercana desde mucho antes de la conquista española. Realmente el sur de México, el sureste mexicano, es el norte del gran imperio maya, cuando antes de que se dibujaran artificialmente estas fronteras, ya en la época de la conquista española, debo decir que don Pedro de Alvarado eh, formaba parte del contingente principal de Hernán Cortés. Debo decir que las Provincias Unidas de Centroamérica, la Capitanía General de las Provincias Unidas de Centroamérica, formó parte del Imperio Mexicano, donde don José Cecilio del Valle, un hondureño, fue el primer ministro durante la época de ese cortísimo Imperio Mexicano, y que a lo largo de los años nuestra relación ha sido muy cercana, con sus altos y sus bajos, pero me gustaría pensar que con más altos que bajos. así es, así es. Yo creo que y en esa parte, te digo, está marcada en la historia y creo que es una riqueza que no se ha terminado también, creo yo, de dar a conocer como tal, pero hay una gran riqueza en esa unión de los pueblos. Y tercero, pues agradecerte en esta modalidad, como tú lo señalabas. Pues obviamente nuestra formación es jurídica, pero creo yo que también es importante que existan espacios como tu podcast en donde se puedan presentar temas, algunos con un análisis estrictamente académico, pero también con otros teniendo las vertientes de la dinámica política que está alrededor de los temas, pero que es fundamental generarle conocimiento e información
En un mundo en donde hoy también reina la desinformación, ¿verdad? Yo sí he marcado mucho en el tema de mi podcast que yo trabajo sobre datos y ciertamente podré tener un posicionamiento, pero lo importante es darle elementos a los ciudadanos para que puedan, unos, tener referencia de qué es lo que está pasando y entendiendo las problemáticas, y hay otros que están tomando decisiones que puedan tener las aristas para poder tomar mejores decisiones para beneficio de nuestra sociedad. Entonces, agradecerte por esta interacción y que yo creo que a tus oyentes esperemos que también puedan tener una curiosidad un poquito de entender la dinámica de la historia constitucional guatemalteca y también qué es lo que está viniendo o qué es lo que viene hacia futuro en el marco también de este diseño constitucional que también tiene muchas implicaciones políticas y económicas. Sobre tu pregunta, mira, para algunos efectivamente señalan que tenemos una constitución muy joven, que ahorita el 31 de mayo de este año se cumplieron 40 años de la promulgación de esta constitución política. Sin embargo, para algunos sectores, bueno, y en ese punto es relevante que tengas como referencia que más o menos el 60% de la población actual de hoy de Guatemala no había nacido cuando se estuvo aprobando esa constitución política que cumplió 40 años. Entonces hay un debate, ¿verdad? En cuanto al proceso de si efectivamente, eh, dadas las características que vamos a explicar un poquito más adelante de cómo los constituyentes dejaron el camino algún delimitado y bastante complejo para hacer la actualización de la norma constitucional, hay algunos que señalan en este lapso del aniversario de los 40 años que debía Guatemala iniciar un proceso de establecer un nuevo contrato social y que eso derivara en una nueva constitución política, porque como vamos a marcarlo ahorita en la discusión, las condiciones en las que surgió nuestra constitución política son completamente distintas en algunos temas a lo que se dio en la época del 84-85, que básicamente era un proyecto del ejército, de los militares que tenían el control del país y que dirigían el país para poder entrar a una línea de transición democrática que para algunos era básicamente que los civiles retomaran el poder y el control del Estado. Para otros sectores marcaban que era un proyecto contrainsurgente, era la culminación de la fase del proyecto contrainsurgente dentro del conflicto armado que vivía nuestro país. Entonces, en esa ruta, te puedo decir, hay un gran debate todavía en el caso nuestro en determinarle si, a pesar de que tiene 40 años y no tiene la cantidad de años como, por ejemplo, el referente aquí, generalmente y jurídicamente, se ve como referencia a la Constitución de los Estados Unidos por el formato de enmiendas, o en el caso de América Latina, las constituciones de México o de Colombia, o de Chile o de Argentina, ¿verdad? Como referentes para la legislación o para el derecho malteco. Pero sobre todo, más allá de este componente, las características que yo creo que sí es importante que tengamos de cómo es que surge y le da referencia a esta constitución política que tenemos vigente en Guatemala, diría que son tres. Una es que el proceso de la aprobación de la designación de quienes escribieron la constituyente marcan que era una constitución que tenía que marcar la terminación de esa historia con que tenía muchos grises y tenía muchas etapas negras en el país del conflicto armado y de todo lo que hubo alrededor del conflicto armado. Y entonces que la dinámica era generar como un parteaguas para que efectivamente los civiles retomaran el control de la institucionalidad, pues que desde 1960 hasta 1986 hubo en su mayoría gobiernos militares y dictaduras militares. Entonces, ese es un primer ponente. Y por eso nuestra constitución política tiene un componente que en su momento creo yo que fue un referente para el constitucionalismo latinoamericano, porque esta constitución tiene un elemento completamente garantista. Es decir,
garantiza a la persona, a la familia, desde la concepción, ¿verdad? Y su lógica de desarrollo es buscar el desarrollo integral y el bien común. Y sobre esa dinámica se establecen, básicamente se identifican tres categorías de las tres categorías de los derechos humanos que venía trabajándose en el mundo hasta en el año 80-85, que era básicamente una generación de derechos individuales, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, el derecho a la libertad de religión, el derecho a la libertad de manifestación, entre otros, pero de igual manera integra derechos colectivos de la segunda generación de derechos humanos y sobre todo pactos de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros componentes, y todavía retoma algunos elementos de la tercera generación de los derechos humanos, que es esos derechos difusos, como por ejemplo el derecho al ambiente sano, el tema de los pueblos indígenas, entre otros temas en particular. Entonces, ese es como el concepto de la caracterización que va a tener la Constitución política. En la parte organizativa, pues básicamente realmente no hubo un mayor cambio en cuanto a la lógica de estos acuerdos de las élites, tanto económicas y militares, que de una u otra manera tuvieron una gran influencia en la determinación de cómo se organizaba el Estado guatemalteco. Y básicamente hay algunos que ahí casi no hubo una innovación porque en este modelo republicano era casi una copia, algunos llegan al extremo de marcar que era del modelo de la Constitución de las provincias de Centroamérica de 1824, ¿verdad? Y ahí tiene esa vinculación entre la lógica independentista que tuvo Guatemala, la relación con Iturbide, ¿verdad? Y el Imperio Mexicano, como tú lo decías al inicio, pero que finalmente, en lógica de quienes habían estado en Cádiz, en España, tenían algún referente de la Constitución y que esa Constitución que se estableció en 1824 es la que generalmente ha ido como perdurando en el tiempo en Guatemala con matices más o menos, pero que básicamente en la parte orgánica no había una trascendencia distinta a cómo se venía trabajando la historia constitucional. Y ahí termino. El otro elemento que sí se innova es que se establecen una serie de controles interorgánicos, que tal vez ahí vamos a ir viendo el detalle, que están relacionados a más o menos cuatro instituciones. Un órgano de control constitucional, que aquí le denominamos Corte de Constitucionalidad, un órgano electoral, es el Tribunal Supremo Electoral, porque antes, en la época de las dictaduras, el director que dirigía, Carlos, las elecciones, inscribía o no candidatos, dependía de una oficina del jefe de Estado. O sea, no era ni siquiera independiente, sino que dependía de quién ostentaba el poder en ese momento. Y el otro elemento que tiene es la figura del Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que es un componente como control interorgánico. Y O cierro sea, en esta parte de la caracterización. estas son auténticas innovaciones al esquema básico En, de la Constitución de 24 de las Provincias Unidas de Así es correcto. Centroamérica. Así es correcto. Es como la diferenciación de esa réplica que veníamos trabajando del régimen republicano de los tres poderes del Estado, desde la Constitución de 1824 a 1985. Y la única innovación, como te digo, son esos controles interorgánicos que entiendo yo a partir de ahí fueron las primeras constituciones o fue la primera constitución de América Latina en donde apareció la figura del Procurador de los Derechos Humanos, el ONU, ¿verdad? Que era el referente para el tema de la garantía de los derechos humanos. Te digo, aquí en Guatemala es un buen referente porque veníamos de represión, veníamos de persecución política y de más de 200.000 personas que fallecieron y murieron en ese proceso del conflicto armado. Teníamos este control constitucional que era innovador, era el que interpretaba y aplicaba, porque en algunos otros países el modelo era que dentro de la Corte Suprema de Justicia había una sala constitucional, como lo es el caso de Costa Rica, o lo entiendo un poquito también, que es un poco en el caso de México. Aquí se delimita, que se extrae de la jurisdicción de la justicia común para generar un órgano con una jurisdicción privativa, que es toda la interpretación del derecho constitucional. Sí, Y claramente es el caso de Costa Rica,
donde hay una sala constitucional Así dentro es. del Tribunal Superior de Justicia, pero no el caso de México, donde el tema de constitucionalidad está permeado en toda la actividad del poder jurisdiccional, el poder judicial federal principalmente, y esto en contra realmente de lo dispuesto en la Constitución, que siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, eh, señala que todos los jueces deben ejercer el control de constitucionalidad. Pero hay un tema Sí, que me llama la atención y me gustaría que lo trataras antes de entrar a la cuestión orgánica en la nueva Constitución de 1985. Tú dices que por un lado, en la parte dogmática se reconoce a los pueblos indígenas, o sea, se le da un tratamiento especial a los pueblos indígenas, pero en otras ocasiones que habíamos conversado, tú me habías señalado como una de las debilidades de la Constitución del 85, el que no había un reconocimiento específico de los pueblos indígenas. Ayúdame a abordar en lo fino en este tema. sí. Que cabalmente eso era el último componente que te iba a marcar en este tema de la caracterización, porque efectivamente, digamos, hay una sección que está vinculada al tema de los pueblos indígenas, pero aquí el punto y la crítica que ha habido es que simplemente determina la posibilidad de la existencia de pueblos indígenas o de los indígenas en Guatemala y que hay una ley especial que a la fecha no, nunca se desarrolló, nunca se estableció, y ordenaba al Congreso de la República que estableciera una ley de las comunidades indígenas. Pero eso no era o no es lo que en los acuerdos de paz posteriormente se logró identificar, que lo que se determinaba primero era reconocer que en nuestro país hay 22 naciones que están integradas alrededor de un estado guatemalteco, en donde hay no solamente comunidades, pueblos indígenas, sino que también aquí tenemos otros dos pueblos, que es el pueblo garífuna, que es un pueblo que tiene una mezcla, digamos, de los esclavos que trajeron los ingleses en la parte norte del país, ¿verdad? Y que tienen un crecimiento y características completamente distintas al resto del país, y que es el pueblo garífuna, y hay otra en la parte, digamos, de la costa, que tiene que ver también un poquito con el origen de los toltecas en el tema de México, que son los chincas. Y 22 pueblos, pueblos mayas, en donde están el pueblo Cachiquel, Quiché, Quechí, Sutuil, Man, entre otros. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó? Que ese reconocimiento de esa naturaleza multicultural que tenía el país no lo hizo la Constitución política, que fue un poco el reclamo que se estableció, como te decía, en los acuerdos de paz, y que se llevaba a una reforma en 1998-99 derivado de los acuerdos de paz, y que en esa dinámica de esta reforma constitucional lo que sí se iba a marcar es que en la conceptualización del Estado se iba a plantear que el Estado de Guatemala era un Estado pluricultural, multicultural y multilingüe, que inclusive todavía en la época de los noventas, finales de los 90 a hoy, como los pueblos indígenas dicen que todavía eso era un proceso relativamente corto en cuanto al reconocimiento de esa diversidad que tiene el país. Y entonces ese es Pues un es elemento. que realmente las culturas originarias de Mesoamérica, que realmente Mesoamérica es uno de los centros mundiales de desarrollo cultural en todo el globo terráqueo, a nivel de Egipto, Claro. Mesopotamia, la cultura china en el Río Amarillo, en la India, alrededor del Ganges, etcétera. Mesoamérica es un mosaico pluricultural muy importante, y las leyes de Indias Ujú. durante el periodo
del Imperio Español reconocían el estatuto personal y la dignidad de los pueblos indígenas. Me imagino que en Guatemala sucedía algo muy parecido a lo que ocurría aquí en México, en donde había pueblos de indios gobernados totalmente por indios y reconocidos por las leyes españolas, incluyendo títulos de nobleza, es decir, los hijos de Moctezuma, etcétera, tenían un estatuto de nobleza ante el Imperio Español y el jerarca, el monarca español tenía esos títulos dentro de su larga serie de Sí, títulos. Pero al venir los estados modernos, la independencia, se relegó a las poblaciones indígenas y se les puso en la licuadora que los homogeneizó con el criterio español de ciudadanos, y pues realmente les fue muy mal a los pueblos autóctonos. claro. Y esa lógica de reducirlos a ser ciudadanos sin considerar que tenían condiciones, organización propia, entre otros elementos, es lo que de una u otra manera se plantea como un reclamo. Y que, como te digo, se Y se visualiza. sigue planteando 200 años después. Y sigue, y claro, porque al final de cuentas el reconocimiento que están marcando no solamente de la existencia de esa identidad, sino también de los niveles de organización y de las formas en cómo resuelven sus conflictos, ¿verdad? Entonces, esa dinámica es compleja porque, como tú lo dices, la región de Mesoamérica tuvo una gran riqueza entre la cultura azteca y la cultura maya. Los aportes a la astronomía, al cero y otras cosas sobre otras civilizaciones que de una u otra manera no tenían ese nivel del alcance de lo que sí tuvieron estas culturas en esta región de Mesoamérica. Pero entonces te digo, en esa dinámica, el planteamiento que se hace hacia la constitución política en Guatemala es que efectivamente no había habido ese reconocimiento que se tenía que establecer, y hoy pues ya plantean una lógica de que ya no tiene que ser inclusive de que se determine una sociedad pluricultural multilingüe, sino que básicamente que ya hay un nivel de plurinacionalidad, ¿verdad? Que sea un Estado plurinacional en el sentido de reconocer las diferentes niveles de organización que tienen los diferentes comunidades y pueblos que existen en el país. Y ese es un punto que no se desarrolló en la constitución política, y que por lo cual algunos dicen, miren, la constitución refleja solo una visión, si quieres, como muy elitista y muy criolla, Bueno, de es los que... que realmente tenemos que pensar con franqueza que nuestro modelo parece ser el Canadá, en donde los pueblos originarios asisten al Parlamento con penacho y todo, y reciben a los reyes y participan activamente. Es decir, que estos modelos de pluriculturalidad son propios de los países muy desarrollados, y la negación de la pluriculturalidad parece ser propio de los países subdesarrollados. Así es, correcto, correcto. Y entonces ese es un punto del debate y es una deuda que, como te digo, mantiene nuestro texto constitucional. Y en este sentido, ¿qué es lo que se está planteando? ¿En qué sentido tú me hablas de que sí se reconoce a los pueblos indígenas y en qué sentido no se les reconoce? Porque desde luego que tú claramente en el lago de Atitlán, de un lado del cerro tienes una etnia con una lengua y del otro lado del cerro tienes otra etnia con otra lengua, casi como en Europa. Sí, es que son 20 pueblos y inclusive los niveles de organización, como tú lo señalas, en esta lógica de ladina o criolla, la estructura del territorio aquí, digamos, en la lógica de México, por ser una provincia, un estado federado, y hay obviamente estados en particular y comunidades alrededor de esos estados. En el caso de Guatemala son departamentos. Y en esos departamentos, que son 22 departamentos, hay diferentes expresiones de comunidades y de pueblos indígenas
que inclusive siendo de una misma denominación, por ejemplo, en el caso de los quichés o cachiqueles, su idioma tiene alguna variación de 10 a 15 kilómetros de distancia de un pueblo a otro y hay alguna variación idiomática, ¿verdad? Entonces, ese es un componente, como te digo, que no lo podemos negar como país y que básicamente somos un país de mestizos y que de igual manera buena parte de nuestra sangre proviene de estos pueblos indígenas. Y te digo, Aunque entiendo que a diferencia de México, Guatemala no es un país federal, sino un país unitario, unitario, centralista. así es correcto, así es correcto. Por eso te digo que en la lógica de establecer que es el reclamo de que fuera un Estado plurinacional o que se marcara, ¿verdad? Que es un Estado donde conviven diversas naciones, es que con ese reconocimiento se pudiera permitir una readecuación del mapa territorial guatemalteco que esté vinculado más en cuanto a cómo están ubicados en el territorio estos pueblos y que también tienen unos corredores con el tema idiomático, ¿verdad? Porque eso cambiaría completamente esta relación de departamentos que se dejaron establecidos en la Constitución política. Y aquí, como te digo, la lógica que se dio del artículo 66 al 70 de la Constitución política es una lógica como proteccionista y una lógica de decir, bueno, más de folclore que propiamente de darle la validez y el peso a la existencia de estos pueblos en nuestro territorio nacional. Y entonces aquí básicamente establecía una ley de protección a los pueblos, pero como que el Estado tiene que garantizar el folclore y las costumbres, ¿verdad? Más no su organización y sus autoridades que tienen establecidas. Y de igual manera establecía el tema de tierras de comunidades indígenas, como de igual manera en el caso de Canadá u otros de reservas, pero que finalmente tampoco estaban plenamente definidas porque habían títulos, ¿verdad? Que en el caso del conflicto armado el ejército básicamente despojó, así como ocurrió en el proceso de la Revolución Liberal Guatemalteca en 1871 con Justo Rufino Barrios, que también era, digamos, una de la parte de la élite económica que desplaza a otros a otros grupos para apropiarse de tierras, o luego en el tema de la reforma del 54 con Juan José Arevalo y con Jacobo Arbenz, ¿verdad? Que finalmente también eh, digamos, despojan o limitan el acceso del uso de la tierra a las comunidades, a los pueblos indígenas. En el conflicto armado hubieron cantidades de tierras que también fueron despojadas, a pesar de tener títulos nobiliarios y títulos que venían desde la colonia, en donde se manifestaba que estos pueblos eran propietarios de ciertas extensiones de tierra. Entonces, en esa dinámica, te digo, la constitución fue muy débil en cuanto a determinar qué hacer y marcaba una ley específica que, como te digo, desde 1985 a la fecha, esa ley no se ha aprobado. O sea, nunca se ha discutido en el Congreso de la República. Derivado de los acuerdos de paz, por ejemplo, sí han habido algunas leyes, como por ejemplo en el tema de la ley de idiomas, como te digo, aquí está reconocido que algunos pues, les dicen lengua y esto y lo otro, pero acá hay una ley donde se reconoce los idiomas de estos 20 pueblos de mayas, de origen maya, como los otros dos pueblos, que es el tema Garífuna y Xinca, más obviamente el español con adinos. Y a partir de eso ha habido alguna legislación secundaria con relación al tema de las tierras o el reconocimiento de las tierras o de las tierras comunales o comunitarias que aquí se le denominan, pero no tiene tampoco una naturaleza como tal de Canadá u otros países en donde se da el reconocimiento legal de la posesión de estas tierras de las diferentes comunidades indígenas que en algunas de ellas están organizadas a través de alcaldías o a través de otros mecanismos de organización que son los que han guardado o resguardado, por ejemplo, el tema de la propiedad. Aquí tenemos un referente muy claro en el caso de Totonicapán, que está arribita del lago de Atitlán, en donde ellos por siglos han mantenido el cuidado de los bosques y el agua, y que eso viene con títulos desde la colonia, que es una cosa increíble cuando uno los ve, pero que a partir de ahí, digamos, son pocos los espacios en donde se les, digamos, ha prevalecido más organización. Y obviamente las autoridades posteriormente que han venido generándose y eligiéndose, les han ido dando como un reconocimiento de hecho
a esa labor y a esa organización o a esa protección de tierras que ellos tienen, ¿verdad? Pero como tal, Y más en por la el lado de constitución la política tolerancia que por el lado y la del gobernanza, reconocimiento jurídico. y claro, y la gobernanza, ¿verdad? Más que por un reconocimiento jurídico, que es, como te digo, es el reclamo que se tiene a nivel nacional hasta el día de hoy. Y cuéntame, además de estos grandes cambios, estas grandes debilidades o vacíos que se presentan en el área dogmática, también tenemos el área orgánica de organización del Estado y del gobierno, pero aquí tú me indicas que sí ha habido grandes avances y creación de nuevos órganos. ¿Qué tan funcionales han sido estos órganos? Porque gran parte de la problemática que se presenta en los pueblos latinoamericanos es que hay una discrepancia eh, casi total y absoluta entre lo que plantea la ley y el deber ser y la realidad subyacente. Parece que no hay una congruencia ni una identidad entre una cosa y otra, y quizás sucede lo que ocurría en Etiopía, que tenían un código civil sumamente desarrollado, eh, elaborado por René David, pero el derecho desarrollado de carácter occidental solamente prevalecía en las áreas urbanas, porque fuera de las áreas urbanas existía el no derecho. Sí, mira, en la parte orgánica yo marcaría tal vez como tres ideas que me gustaría plasmar. Una, en cuanto al tema de la organización, y esto fue un doctor en Derecho también de Costa Rica que en su momento, ya hace más o menos unos 20 años, me lo dimensionó a algo que de repente uno no le pone atención como guatemalteco. Y es una frase que en la parte orgánica señala la Constitución política que dice que el poder proviene del pueblo. Y me decía, mira, me dice cómo es posible que esta constitución en Guatemala, que casi no lo tienen otras constituciones en América Latina, determinan claramente la organización y la representación de lo que tiene que depender esa parte orgánica y a quién tiene que servirle, ¿verdad? Que, como tú dices, en algunos momentos se pierde esa realidad entre lo que está contemplado en la norma más lo que ocurre en la práctica y cómo quienes tienen que implementar esta norma lo hacen más bien para beneficio particular y no para el beneficio común. Entonces, un primer elemento, como te digo, es eso, ¿verdad? Que en nuestra Constitución está reconocido en un primer artículo, más o menos 152, que determina que el poder proviene del pueblo. Y luego, cuando se va desarrollando ya la parte orgánica, señala que se delega, a través de esa soberanía, se delega de una forma directa a través de el organismo, el presidente de la República o los diputados, quienes son los que al final de cuentas van a hacer uso parcial de esa cuota de soberanía que se le está delegando a través de un sistema de elecciones democráticas. Entonces, uno es, digamos que en esa concepción que dejaron los constituyentes, sí te determina claramente a quién tiene que servir esa institucionalidad y en todo caso llamar en un momento determinado de desviación a que la constitución política sí determina claramente cuál debe ser la brújula de quienes están dirigiendo los poderes establecidos, no solamente en esta lógica republicana de un ejecutivo, de un organismo judicial y de un organismo legislativo. Obviamente hay algunos elementos de debilidad, aunque como te señalaba al inicio, ¿verdad? Hay es un ingeniero, pero es un analista y un conocedor de la historia guatemalteca que es muy brillante, que ahí te lo puedo también en un momento determinado de repente recomendar en la parte histórica, que se llama Leonel Toriello. Y él decía, ¿verdad? Que ciertamente en este proceso de réplica que se viene marcando desde la Constitución de 1824, pues obviamente hay puntos de avance y de retroceso. Uno, en el caso de la Constitución del 85, es que nosotros, digamos, somos Estado unitario, pero en el sistema de gobierno realmente no tenemos una claridad y somos un sistema mixto. En su momento los constitucionalistas decían que era un sistema
francés, el sistema mixto o el sistema que implementaba Francia, que es semiparlamentario y semipresidencial. Y que ese es un componente que hoy en la práctica te hace cuestionar mucho el funcionamiento y la operatividad, A en ver, donde explícame cómo es eso de semipresidencial y semiparlamentario. sí, es, digamos, le das una potestad amplia en este caso al presidente de la República, a diferencia de un sistema parlamentario donde el Parlamento es quien designa a los ministros. Aquí, al igual que el sistema americano o el modelo de los Estados Unidos, es el presidente el que toma la decisión de quiénes son sus ministros de Estado. Pero teniendo una figura del sistema parlamentario, por ejemplo, nosotros tenemos la figura de la interpelación. Pero el efecto de la interpelación es decir que es un juicio de control político que va a hacer el Congreso de la República a un ministro de Estado. Y a diferencia de un sistema parlamentario en donde el Parlamento puede presentar una moción de censura y remover al ministro, en el caso de Guatemala, si llevas a una etapa de preguntas, hay un debate político alrededor de la gestión o resultados del ministro, lo que concluye el Congreso es con un voto de falta de confianza, que es básicamente decirle al presidente como una recomendación que destituye al ministro, ¿verdad? Pero el presidente puede decir sí o no. El otro elemento del control en esta lógica semipresidencial y semiparlamentario pasa con el tema del presupuesto. El Congreso de Guatemala, el organismo legislativo de Guatemala, es el único, eso sí, en América Latina, en el marco de las atribuciones que le corresponden, de poder hacer la modificación, la aprobación, pero también la sustitución total del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que le presenta el organismo ejecutivo. En otros congresos, en otros modelos de sistemas de gobierno de América Latina y de Europa, generalmente el Congreso no tiene margen de cambiar completamente, yo doy más o doy menos a educación o a salud e infraestructura, o invierto más en una lógica de empresas públicas que otras, porque aquí el Congreso puede decirle al Ejecutivo que ellos pueden cambiar completamente el presupuesto y desvirtuar todos los elementos de planificación y de desarrollo que tienen otros países en donde te digo, ellos tienen un margen muy limitado porque hay una política pública de planificación en cuanto al tema de infraestructura para 10 o 15 años y pues básicamente el Congreso simplemente abona o da algún matiz distinto a la lógica de qué prioriza, pero no desarticula ese planteamiento del Ejecutivo. En Guatemala, ese sistema semiparlamentario sí le da esa facultad al Congreso de la República para que completamente le dé una vuelta de 100 grados a ese proyecto de presupuesto. Y opera en la realidad, el Congreso Opera en la realidad. le marca las Es, CIES al Ejecutivo sí o, es y responde a una lógica económica o a una lógica de caprichos política. políticos. Mira, responde a una lógica, es práctico, eso sí, y es parte a veces de las causas de las crisis políticas que hay en nuestro país, porque nuestra debilidad también, bueno, hoy ustedes están viviendo un modelo o una etapa distinta, ¿verdad? En la lógica de cómo ya en una segunda elección el partido de gobierno logra tener mayorías en el Congreso y en el Senado. En el caso nuestro, las últimas mayorías o aplanadoras que se le denominaba a quienes tenían por lo menos la mitad más uno de los votos en el Congreso de la República fue en el año 2004. Del 2000 a 2004 en el gobierno de Alfonso Portillo, ¿verdad? Y en donde obviamente, aunque él era un socialdemócrata, el partido era un partido de derecha conservadora, antioligárquico, que era dirigido por quien había sido jefe de Estado en Guatemala en 1983, que fue el general Ríos Montt. Entonces, en esa dinámica desde 2004 hacia adelante, la característica es que se ha dividido el voto. Y entonces han habido presidentes que han llegado al Congreso de la República sin tener la mayoría o una cantidad considerable de diputados en el Congreso. Y entonces, en esta dinámica de pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo, en algún momento determinado, o el Congreso no le aprueba el presupuesto al gobierno, han habido generalmente
La lógica ha sido, te apruebo presupuesto en el inicio de gobierno y tu primer año de gobierno, pero ya para el segundo y tercero para terminar, no aprueban presupuesto. O si han aprobado presupuesto, le han hecho cambios completamente distintos en asignaciones, por ejemplo, a organizaciones no gubernamentales, que algunas responden a elementos de carácter clientelar y político, o prioridades en cuanto al tema de infraestructura más que educación o salud. Entonces digo, esa parte sí es práctica, sí es real ese ejercicio de ese mandato que le dejó al constituyente, que como te digo, es un elemento que a veces se cuestiona mucho, porque por ejemplo, digamos, se pierde un poquito ese control y ese balance de la relación entre los tres poderes del Estado. Y me O en, parece que también eh, va en contra de la estabilidad del país, la estabilidad jurídica y económica de los planes que el país pretenda desarrollar. Básicamente ese es un problema que nos ha ido marcando que cada gobierno es un cero y va de nuevo, ¿verdad? Y no hay políticas públicas que se mantengan, que es un poquito lo que te decía al inicio, o mi interés un poquito que yo marqué con el tema del podcast, de mi podcast, ¿verdad? Que es, estamos envejeciendo como país y desde el 2010 la CEPAL le había pedido a Guatemala que para 2030 lograr tener el 100% de cobertura educativa, sobre todo la básica y el diversificado, que es la secundaria, que aplicaría un poquito el tema de la preparatoria y el bachillerato en México, y que teníamos que llegar a tener el 100% porque el país estaba perdiendo, estaba en esa debilidad en el sistema educativo, pero nunca se hizo. Y hoy, si tú me preguntas, mantenemos igual o más bajo los indicadores de cobertura educativa en esos niveles, en donde ya perdimos oportunidad porque ya se nos están reduciendo los jóvenes y los niños, se está envejeciendo el país de Guatemala, o en el otro se nos fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces no hay política pública, pero viene de este modelo de ese control semiparlamentario, ¿verdad? Entre semipresidencial y semiparlamentario, que incide en que no tengamos una política de largo alcance y que efectivamente esa labor que tiene el Ejecutivo de hacer las políticas públicas y de planificar se dejan completamente al olvido porque no hay una posibilidad de seguimiento y de proyección a largo plazo. Y como te digo, entonces es una parte, solo mira en el elemento de esta lógica de los tres poderes del Estado y en este modelo mixto que sí ha tenido como una consecuencia efectiva en cuanto a por qué no avanzamos como país en cierto tipo de problemas que venimos heredando desde la colonia o desde el conflicto armado, una causa en particular que yo creo que para ningún guatemalteco nos causa como una gracia, es que seguimos siendo el país con mayores niveles de desnutrición de niños de 0 a 5 años, ¿verdad? Y que eso tiene una consecuencia Pues enorme en cuanto al nefasta para futuro el y a las país, ¿verdad? capacidades para el país. Así es correcto, ¿verdad? Pero mira, esa parte, cierro ese capítulo y voy a la parte de los controles interorgánicos que tú me planteabas. Como hablamos al inicio, ahora nuestra constitución se marcó como una constitución garantista, como una constitución que era dejar a un lado el pasado militar y dictaduras y pasar a que los civiles tomaran el control del Estado y de las instancias públicas, que viviéramos en un sistema democrático y que no hubiera persecución política. En esta dinámica, estos controles que se establecieron son como los elementos innovadores en la Constitución y que reitero, ¿verdad? Son controles interorgánicos que son los que buscan mantener equilibrio, que no haya un abuso de poder. Entonces se coloca al Tribunal Supremo Electoral en función a la lógica de las elecciones y los partidos políticos. Al inicio yo te comentaba que, por ejemplo, el anterior, todavía el que convocó a las elecciones en 1984, todavía fue un delegado del jefe de Estado, que era el general Mejía Víctor, quien en ese momento ejercía el poder en Guatemala, el que estableció con un grupo de abogados que posteriormente se convirtieron en los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral para poder establecer la elección, pero era a través también de este funcionario quien decía quién inscribía y quién no inscribía como candidato, o que a quienes inscribían o no
como partidos políticos, o a unos les pedían más requisitos que a otros. Entonces, en esta lógica de que pasáramos a estar en un modelo, en un sistema democrático, se estableció al Tribunal Supremo Electoral, quien es, uno, el que te establece el control de la existencia de las organizaciones políticas. Dos, es el que coordina las elecciones, ¿verdad? Y tres, es el que califica y valida las elecciones, porque antes era el Congreso de la República. Entonces se establece el Tribunal Supremo Electoral para tener ese equilibrio en la parte electoral. Ya hemos hablado del tema de la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad se establece un modelo en donde son 5 magistrados titulares que no son electos, sino que son designados. Y esta designación le corresponde, por ejemplo, a un magistrado titular y suplente por parte del presidente de la República, quien en su momento está en el ejercicio de la función, tiene derecho a nombrar un magistrado titular y suplente. Un magistrado por el organismo legislativo, el Congreso de la República, que también elige igual cantidad de magistrado titular y suplente. Un magistrado que elige el organismo judicial. Y luego hay 2 magistrados que son electos por 2 sectores que están, digamos, como son estatales, pero que no tienen una vinculación real con el gobierno. Uno es la Universidad de San Carlos, como universidad pública, el Consejo Superior es el que nombra a estos magistrados titular y suplente, y el otro somos los abogados y notarios, el gremio de abogados y notarios, que estamos unidos en un colegio, que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que hoy ya somos alrededor de 49,000 profesionales del derecho. Somos los que en una asamblea elegimos también a un magistrado titular y suplente. ¿Qué ha pasado, verdad? La lógica es de que este órgano tiene que velar que las decisiones de carácter administrativo, legislativo, municipal o inclusive judicial no violenten o transgredan o excedan los derechos establecidos en la Constitución política. En la lógica se ve muy bonito el diseño. En la práctica, el asunto es que la Corte se ha convertido en un Senado limitado que inclusive ha legislado o le ha dicho al Congreso de la República cómo tiene que legislar. Y a partir de ahí es también donde ha habido una serie de complicaciones en la parte política, porque obviamente hay niveles de cooptación que han hecho, o ya sea las fuerzas que ejerce gobierno u otros sectores más, que de una u otra manera han ido determinando quiénes son magistrados más afines a su sector, y eso es un elemento de importancia que viene el próximo año. Y de una u otra manera la Corte de Constitucionalidad, digamos, más allá que también da algunos avances o algunas innovaciones al derecho, que también hay sentencias brillantes y relevantes, también han habido otras sentencias que realmente se van contradiciendo y van cambiando según el sentido y la dinámica política. Hoy te dicen sí, mañana no, pasado tal vez, y eso ha generado mucha incertidumbre en la dinámica y en el funcionamiento público de Guatemala. Y el otro órgano que se estableció como control es el Procurador de los Derechos Humanos, es la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, que es un comisionado del Congreso de la República, es el Congreso quien lo elige, y hay una comisión especial en el Congreso de la República que de carácter multipartidario, quien le da el soporte a esta dinámica de este protector o defensor de los derechos humanos. Generalmente los procuradores han sido muy activos, han tenido un protagonismo, algunos más que otros. Tenemos, por ejemplo, a Ramiro de León Carpio, que también era abogado, que terminó siendo presidente después del autogolpe de Serrano Elías en 1993. Tenemos a un licenciado Jordón Rodas, que pretendió ser candidato a la Universidad de San Carlos, estuvo a punto de ganar la universidad, pero le iniciaron un proceso de persecución penal y tuvo que salir del país. Y bueno, ahí hay una etapa de cooptación que ha habido, sobre todo en los últimos 2 gobiernos, que marcaron una posición de demasiada relación con el tema de la corrupción. Pero bueno, pero esta es la figura del procurador como un referente en cuanto al tema de derechos humanos. Y hay un último que casi no se le pone mucha atención, pero que tiene relevancia, que es el Contralor General de Cuentas, que es, yo no sé si esta figura hay alguna figura similar que se pudiera aplicar en México, pero básicamente es el que audita que efectivamente se gaste los recursos públicos en lo que está proyectado, que no haya sobrevaloración,
y que efectivamente, por ejemplo, si hay recursos asignados al funcionamiento, a pagar salarios, no puedas hacer uso de eso para hacer inversión o viceversa, ¿verdad? Que si tienes dinero proyectado para hacer puentes, carreteras o qué sé yo, no lo utilices para pagar el salario de los empleados públicos. Esas son como las figuras que están establecidas en los controles interorgánicos. Y finalmente hay uno que no tiene esa categoría, pero que sí encaminaba a la lógica de la planificación que se dejó en la Constitución de 1985, que es el sistema de los consejos de desarrollo Perdón. urbano y rural. Sí, Ok, te escucho. que son los consejos de desarrollo urbano y rural, que lamentablemente en la reforma que se tuvo en la Constitución Política de 1993 les quitaron cierto poder. ¿Cuál era la lógica? Es que los ciudadanos, o sea, en mi comunidad, en mi municipio, en mi departamento, estuvieran igual cantidad de funcionarios del gobierno, ¿verdad? En la lógica del ejecutivo, alcalde y otras entidades públicas para el tema de desarrollo, y que de igual manera, de forma electa por la comunidad o por los consejos establecidos, establecieran una cantidad similar de personas o de ciudadanos y que juntos definieran un porcentaje de inversión. Si en tu departamento, en tu municipio, había que trabajar y construir más escuelas o institutos, más centros de salud o más centros de acopio para los agricultores, por ejemplo, entre otras cosas más por el estilo. Este modelo realmente, te digo, no funciona mucho en la práctica porque funciona en una lógica si tuvieras alguna autonomía en los departamentos, que es como que funcionaras como un sistema federal, ¿verdad? Y que ese departamento tuviera un propio presupuesto y con el aporte del Estado y de la municipalidad pudieras tú lograr encontrar eco a esos programas o a esos proyectos de inversión, ¿verdad? Pero se dejó el modelo, se dejó establecido, se dejó una lógica de descentralizar funciones del Ejecutivo a estos espacios, pero básicamente a 40 años el modelo realmente todavía presenta muchas debilidades y más bien lo que se ha marcado es a que ahí hayan bolsones de corrupción por el tema de obras que se puedan hacer en las comunidades o en los municipios, ¿verdad? Entonces, esa es como la dinámica institucional en la parte, en la parte de orgánica que se establece en nuestra constitución política. Pues es claro, como tú lo estás comentando, que la historia entera de Guatemala y particularmente estos últimos 40 años demuestran claramente cuáles son las fortalezas del orden constitucional guatemalteco y las debilidades que se enfrentan en el sistema por un mal desarrollo de los dispositivos de carácter jurídico. Y ante el dilema de qué es lo que hay que desarrollar, si hay que actualizar la Constitución o eventualmente reescribir nuevamente la Constitución, cuáles son los dispositivos, cuáles son las disposiciones que la Constitución guatemalteca establece en materia de reformas constitucionales, qué es lo que se puede tocar, qué es lo que no se puede tocar. Eventualmente se puede convocar a una reforma integral de la Constitución o cuál es la situación que enfrenta el país en este momento, porque entiendo que el orden jurídico debe ser la piedra fundamental del desarrollo. Sí, correcto. Fíjate, Carlos, que antes de plantearte la respuesta de si es desarrollar, actualizar o una nueva constitución, como tú lo señalas, hay que conocer el procedimiento que se dejó establecido por los constituyentes en 1985. Y aquí te digo, hay un gran debate. Ahorita, como te decía, en el marco de los 40 años que se estaban celebrando de la promulgación de nuestra constitución política, cabalmente en mi podcast hice una serie con varios actores también calificados y reconocidos por su aporte económico, por su aporte científico, por su aporte político en cuanto a la valoración de qué había o qué percibían de lo que debíamos de pasar en Guatemala luego de tener esos 40 años de la Constitución.
Y sobre todo porque los constituyentes dejaron ciertos candados que hay es como un reclamo. Y ahí, bueno, vamos a de repente, tú me dirás si es distinto lo que uno ve en un modelo a otro país, ¿verdad? En la lógica de México, por ejemplo, en cuanto al tema de la posibilidad de cómo allá en esos controles cruzados del Congreso, del Senado y los congresos estatales, puedes desarrollar alguna reforma constitucional con mucha mayor celeridad y con mucha mayor posibilidad de actualizar e innovar. Porque en el caso de Guatemala, digamos, se definieron dos mecanismos dos procedimientos para la reforma constitucional. Uno tiene que ver con un referéndum o un plebiscito, en donde, por ejemplo, 10 diputados, que es una cosa realmente mínima en la cantidad de los 160 diputados que hay, pueden presentar una solicitud y un proyecto para que se entre a conocer y se entre a aprobar una reforma constitucional. Entonces, si se opera este mecanismo de 10 diputados en una sesión, la Junta Directiva del Congreso de la República tiene que establecer una comisión especial y ahí los ponentes tendrán que presentar cuál es el contenido de esa reforma constitucional y ya determinarán en esta comisión qué mecanismo, qué audiencias o no y qué celeridad o no se le da a esa discusión de reformas constitucionales. El único referente que tenemos nosotros, como te digo, fueron dos. Uno en 1993, derivado del autogolpe de Estado por Jorge Serrano Elías, que derivó a una reforma constitucional en donde solo el 10% de la población participó y validó esa reforma constitucional. Y la otra, que fue derivado de los acuerdos de paz, en donde lamentablemente de las 10, 12 reformas específicas que se establecían y que habían establecido en su momento la guerrilla con el gobierno de Guatemala, cuando llegó al Congreso de la República hubo demasiada manipulación porque algunos partidos políticos no querían esa reforma y de 10 salieron casi 50 artículos y obviamente a partir de ahí se confundió la población y hay una mayor participación también un poquito 20-25% y fue rechazada. Pero bueno, entonces la dinámica es que al momento que se entra a la consulta y que se establece la comisión, se establece el plazo, se determinan los mecanismos y las reglas de la discusión. Ya teniendo el proyecto específico de la reforma constitucional, se lleva al Congreso de la República, no necesitas una mayoría, solamente la mitad más uno, que son 82 votos a la cantidad de diputados que tenemos hoy en día en Guatemala. Y si es aprobada favorablemente, entonces ese proyecto se remite al Tribunal Supremo Electoral con las preguntas que se le van a hacer a los ciudadanos. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral ya determina el proceso de la planificación dentro de los 6 meses para que se pueda convocar a consulta popular. Hay una dinámica también en este proceso de que 5.000 firmas de 5.000 ciudadanos también le puedan pedir al Congreso de la República a que se inicie un proceso de reforma constitucional y pasa lo mismo que la petición de los diputados, se eleva a una comisión y ahí determinan si es válido o no es válido y que presenten un proyecto al Congreso de la República. Ese es el mecanismo que es como el más expedito y hay una limitación. Nosotros solo podemos reformar, o el Congreso solo puede reformar la parte orgánica. Todos los derechos de la lógica del Estado para el Estado y los derechos tanto individuales, colectivos como difusos están marcados en la parte dogmática, que llega más o menos hasta alrededor del artículo 99, más o menos por ahí. Y esa parte no la puede reformar el Congreso de la República por medio de consulta popular. Lo único que puede reformar es la organización del Estado. 3 poderes del Estado, funciones más o menos al Congreso, categorías, calidades para diputados, alcaldes o presidente o ministros, la dinámica de estos órganos de control, quiénes lo eligen o quiénes no, pero no podemos tocar la parte dogmática. Y el otro elemento es que también se pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí viene el debate del poder originario, ¿verdad, Carlos? En el tema de que te marcan que muchas veces ese poder originario viene derivado de revoluciones, ¿verdad? Cambias completamente el esquema y a partir de ahí instalas a través de un poder Aunque constituyente. con franqueza ya deberíamos progresar al
escalón en el que la reforma integral de la Constitución no debe ser producto de una revolución, sino una evolución racional y consciente de la ciudadanía. Claro, claro, así es, completamente de acuerdo. Pero bueno, pero te digo, entonces en ese procedimiento, de igual manera es una cantidad, ahí son alrededor de 15 diputados, solo se sube un poco más, quienes son los que tienen que respaldar la petición para que se pueda hacer un proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Si esta, en una sesión especial, porque ahí sí tiene que haber una sesión especial, el Congreso de la República lo aprueba, entonces ya hecha la aprobación por parte del Congreso, se manda el decreto al Tribunal Supremo Electoral para que éste organice la elección de los constituyentes, que son los que tendrán la tarea de hacer la redacción de una nueva constitución. Esto, como te digo, conlleva un poco más de tiempo, nunca se ha hecho, y porque de igual manera el debate es, bueno, cómo se definen las reglas, ¿verdad? Y a quiénes se van a elegir. Y a partir de eso, algunos han dicho, bueno, no es que no podemos mantener una convocatoria o una constituyente si no cambiamos las reglas de elección de quienes van a ser constituyentes. En el caso nuestro, el Congreso de la República, que es unicameral, son 160 diputados, son por 23 distritos electorales establecidos dependiendo la cantidad de población. Es un monto, una cantidad fija, nunca va aumentando, sino que es un número clausus en cuanto a la cantidad de diputados, pero para algunos este modelo no aplicaría, porque por ejemplo, si vamos al tema inicial de los pueblos indígenas, Carlos, no habría una certeza que, por ejemplo, tuvieran un porcentaje de participación o de representación en una Asamblea Nacional Constituyente u otros actores más de estilo. Entonces ahí entra el debate de, bueno, antes de marcar la constituyente tendrías que cambiar las reglas de quiénes van a ser tus constituyentes para que efectivamente pueda haber un mejor nivel de representatividad de ese contrato social. Y entonces eso vuelve a ser más complejo esta dinámica de esta reforma constitucional. Y el otro elemento es que, como te digo, aún teniendo una Asamblea Nacional Constituyente, hay ciertos artículos pétreos, se le llaman a eso, le denominan aquí en Guatemala, que en buena parte los constituyentes dejaron, ya cuando tú planteas todavía con algunos ex constituyentes que todavía están vivos y que uno tiene a la mano, cuando uno le pregunta qué pasó con esta dinámica de los artículos pétreos, pues marca que hubo mucha presión, sí, de algunos jerarcas militares y económicos, y por ejemplo el tema de la posibilidad de que no haya reelección, por ejemplo, es un artículo pétreo que no se puede modificar por una constituyente. Como te digo, puede ser bueno, puede ser malo, pero no se puede modificar esa lógica de tener la posibilidad de una reelección de un presidente. No se puede cambiar tampoco la dinámica del Estado único y orgánico, que ahí también entramos un poco en conflicto con el tema de este reconocimiento de los pueblos indígenas. Y no podemos tocar, por ejemplo, el tema de los fines del Estado y la parte dogmática. Entonces, hasta ahí también hay una discusión de que o sea, no es válido que una generación que desarrolló una constitución política con una serie en particular que estaban establecidos para salir de una época de la guerra a una época de la democracia, han dejado amarrado la posibilidad de que las futuras generaciones establezcan un nuevo modelo, un nuevo esquema que de una u otra manera los guatemaltecos determinen como tal en la constitución política. Pero entonces ese es como los procesos que se vuelven complejos y que sí, de una u otra manera, el debate está de que debería ser un poco más flexible y más innovador o más expedito el proceso de esa actualización o innovación de la constitución política. Y finalmente el debate. Mira, es un debate, algunos marcan y dicen, miren, la constitución 85 fue reconocida como una buena constitución en América Latina, una que marcó precedentes y hay todavía temas que no han sido desarrollados. Y te pongo dos ejemplos. El tema de la competencia. El artículo 139 de nuestra Constitución establece la prohibición de los monopolios y la concesión de los medios de producción. Es la única frase que vas a encontrar tú, digamos, desde el parte del materialismo histórico,
de establecer medios de producción en nuestra constitución política. Pero esta ley que determinaba esta regulación hasta el año pasado finalmente se aprobó. La ley de competencia, que de una u otra manera busca establecer y regular el tema de las concentraciones económicas. Hasta el año pasado solo Guatemala y Cuba no tenían ley de competencia. El otro tema que es muy polémico y que está ahorita un poco por una decisión que tomó el Congreso de la República hace unos 2 días en una ley ambiental, no tenemos una ley de aguas. No tenemos una ley que de una u otra manera regule también la lógica del uso de los bienes, los recursos no renovables de nuestro país, como en el caso del oro, el petróleo, la plata u otro tipo de recursos que son son bienes públicos, de dominio público, una relación como tal para determinar cómo podemos obtener un beneficio a través de un modelo de empresas públicas o una alianza público-privada, que yo a veces tengo mi duda en esta dinámica sobre estos recursos estratégicos. Entonces algunos dicen, miren, hay temas ahí que todavía no se han desarrollado y es mejor ampliarla a través de una legislación secundaria. Hay otros que creen que no basta el tema de desarrollar algunos temas que están pendientes en la Constitución o readecuarlos, sino que la actualización tiene que marcarse con un proceso de una reforma constitucional y de un plebiscito. Y hay una tercera corriente que marca de que efectivamente esta constitución realmente respondía a una lógica contrainsurgente que no permitió la participación de todo el espectro ideológico en ese momento por conflicto armado. Realmente no hubo una participación de fuerzas democráticas o por lo menos de la centro izquierda hacia la izquierda, porque el único partido que relativamente tenía alguna incidencia social fue la Democracia Cristiana, que fue la que tuvo o ejerció una mayor preponderancia en la discusión y en el contenido de nuestra constitución política. Eso tiene una lógica un poco social cristiana, nuestra constitución en el tema de la familia, el bien común, entre otras frases que aparecen en la misma, y que bueno, y determinaban que no hubo una participación plena de todo ese espectro y que es importante que participen, además de que puedan participar otros sectores, como en el caso de las comunidades o los pueblos indígenas que no tuvieron una participación activa en su momento en esa constitución política. El único constituyente indígena que participó en 1985 no sabía ni leer ni escribir. Se le fue a la autoridad electoral y lo inscribieron y un requisito era que se supiera leer y escribir, y fue antes de que tomara posesión en que le dieron clases intensivas para que medianamente ese constituyente pudiera escribir con su puño y letra su nombre y pudiera hacer algunas letras, algunas palabras para que no objetaran su participación en la constituyente, ¿verdad? Pero te digo, ese es el proceso del debate en el que estábamos en ese momento. Si tú me preguntas, yo, Julio Melgar, creo yo que sí es importante que haya un mecanismo más expedito de sí entrar a una nueva constitución que supere algunos de los vicios que hemos tenido y sobre todo porque al final de cuentas, digamos, hay temas de fondo en el país en cuanto al tema de desorganización, de su visión de salir de un estado elitista, de un estado discriminador, a que haya un estado más equitativo y más equilibrado, que es lo que nos ha fallado como país y que de hecho fue parte de lo que dio origen al conflicto armado. Y hoy, de ya más o menos 20 tantos años de que se firmó la paz, los problemas que dieron origen al conflicto siguen igual, los problemas que marcaron la revolución de 1954 se mantienen de forma igual, y entonces sí hay algo que tenemos que hacer porque lo que hemos hecho no necesariamente ha sido bien para que el país relativamente funcione. Pues en lo que te oigo decir, por un lado veo un rayo de esperanza y por otro lado veo que hemos revisado una serie importante de temas. Veo un rayo de esperanza porque tú me dices que en el proceso constitucional predominó la democracia cristiana y yo voy a decirte que en la época en que yo viví en Guatemala, la democracia cristiana era un partido minoritario, relegado y al que nadie le hacía caso y todo el mundo lo veía mal, o la mayor parte de la Claro, gente
lo veía mal. Bueno, por lo menos eso es un avance en el que se reconocen otras eh, fuerzas políticas del espectro democrático. Creo que es muy importante la labor que realiza gente como tú, porque finalmente la única manera de encontrar la solución a los problemas de la patria, en este caso de los problemas guatemaltecos, es identificarlos con claridad. Y me da la impresión que en nuestra conversación hemos tocado sobre una importante serie de temas en donde se indican fortalezas, pero por otro lado, temas estructurales, debilidades que eventualmente deben ser corregidos y se debe trabajar para eso. Pero ya también es cierto que llevamos un poco más de una hora conversando y que tu preparación y tu conocimiento de la materia darían para tratar 3 o 4 horas o más inclusive, y eventualmente lo haremos, pero en distinta ocasión si tú me permites invitarte nuevamente. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra entrevista del día de hoy, a mí me gustaría que antes de cerrar tú pudieras dar un mensaje claro, contundente, significativo, que por un lado ilustrara, concluyera lo que hemos estado conversando y nos marcara los derroteros para el devenir constitucional de Guatemala. Bueno, Carlos, bueno, insisto, siempre agradecerte por esta posibilidad de poder compartir esta visión y esta referencia del desarrollo constitucional guatemalteco y que de igual manera haya otro tipo de conversaciones también para que profundicemos temas en particular más adelante y de igual manera también hacerte de una vez la invitación para también a mi podcast, ¿verdad? Para que también ahí puedas también participar y como te digo, aunque será otro tema. El tema de la reforma judicial en el caso de Guatemala genera mucho debate a lo que sucedió en México. Pero para cerrar, te cuento, mira, yo creo que el país tiene una serie de desafíos. Ciertamente las circunstancias que marcaron la Constitución Política de 1985 fue en el marco de un proceso en donde había persecución política, en donde las personas, independientemente de que compartieras o no sus ideas, si respondían a una lógica contraria a los jefes militares, al ejército, a alguna parte, a alguna élite económica que estaba alrededor de estos gobiernos, pues básicamente eran silenciados con el exilio, con la cárcel o con la muerte. Hoy esas condiciones ya no están en el país, estamos, y como te digo, parte también de esta lógica de estos podcasts y espacios es también reconocerle a la juventud, ¿verdad? De que los espacios de poder compartir y de dar ideas y de tener esa libre expresión es un derecho que no tenemos que dejar que nos lo roben, porque de una u otra manera, sin eso, pues obviamente un factor de la democracia realmente se debilita. Pero por el otro lado, es un poco conocer los elementos de la historia políticos, económicos y sociales, pero de igual manera también las experiencias de otros países para que lo que venga en el país en cuanto a un nuevo rediseño constitucional, pues esté encaminado en ejercicios que de una u otra manera sí han funcionado bien en otros países. Y tercero, en el caso de Guatemala, sí, te digo, nos enfrentamos para el próximo año en un proceso bastante crucial de renovación. Es pocas veces desde los 40 años que llevamos hay una coincidencia que en un mismo año, en un tercer año de gobierno, tengamos que hacer el cambio total de todos estos sistemas de representación y todos estos sistemas de controles interorgánicos que ya habíamos y que hemos marcado en el episodio. En febrero se tiene que renovar completamente el Tribunal Supremo Electoral, que tendrá responsabilidad de establecer la elección hacia el 2027, pero también hacia el 2034, dos procesos electorales. En marzo estamos renovando el tema de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en donde hay toda una dinámica que tendrá que observarse en el Ejecutivo, en el Congreso, en el organismo judicial, en la Universidad de San Carlos y en el Colegio de Abogados para que elijan a sus representantes, y en donde, por ejemplo,
todavía hay expresiones en el organismo judicial y en la Universidad de San Carlos del gobierno anterior y toda una lógica de fuerzas completamente conservadoras, que ni siquiera son ideológicas, sino que son más bien vinculadas al tema de corrupción, que digamos hay que tratar de ver cómo no logran de mantener una incidencia, de tener gente que no sea realmente la más adecuada para que llegue a estar en estas instancias de representación. Y luego en mayo, aunque no es una responsabilidad completamente del Congreso del Organismo Judicial, pero sí del presidente de la República, se hace la sustitución del fiscal general o fiscal general que pueda tener el control en el Ministerio Público y que tú sabes, a nivel internacional, licenciada que hoy dirige esa instancia ha sido objeto de muchas sanciones en todo el mundo por una lógica inclusive de querer haber revertido el resultado electoral y de haber manipulado la decisión soberana que permitió que el presidente que hoy gobierna Guatemala, que es Bernardo Arévalo, lograra, digamos, impidió que tomara posesión, pero finalmente hubo un consenso de algunas fuerzas democráticas en el Congreso que lograron que él sí finalmente tomara posesión. Y luego en el mes de octubre viene la renovación de la Contraloría General de Cuentas, que como explicábamos es el que revisa las cuentas del Estado y todos ellos son los que le dan un soporte a esta dinámica de la vida republicana de nuestro país. Como decías, en esta lógica, haciendo la vinculación a la parte de la democracia cristiana, efectivamente en Guatemala cada vez más se marca que no, los extremos generan mucha polarización y lo que menos quieren los guatemaltecos, sobre todo después de un ensayo que se tuvo de la CICIG, que fue una oficina de Naciones Unidas para el combate a grupos de crimen organizado, delincuencia organizada, grupos que trabajaron impunidad en el conflicto armado, nos polarizó. Haya hoy otro proceso de polarización o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en esa lógica es que siempre ha habido un segmento de gente más centrista, más centro derecha o centro izquierda, que han validado proyectos políticos que de una u otra manera permitan darle ese equilibrio al país. Y en ese proceso creo yo que es el ejercicio que nos dejará de cómo esa renovación en estos órganos de control tengan incidencia hacia el proceso electoral que al año siguiente estaremos acudiendo los guatemaltecos a las urnas. Entonces, marca ese desafío. Vamos a entrar ahora con un padrón donde hay más jóvenes. Este y el siguiente es donde los jóvenes van a dominar el padrón electoral. Luego hay una reversión al tema de personas mayores. Pero esas son como el escenario que te puede marcar que pueden haber cambios positivos. Hay muchos desafíos, pero yo creo que también hay mucha fuerza, inclusive de profesionales jóvenes que están en una dinámica de querer tener un equilibrio, algo que funcione y que se mantenga en el tiempo para que efectivamente puedan superar tal vez esos desafíos que nuestros papás o nuestros abuelos no han podido hacerlo, pero que con la unión, digamos, de nuevos profesionales y con nuevas ideas, podamos tener un futuro más prometedor. Pues a mí me parece que es muy importante lo que tú estás comentando y creo que de alguna manera tus palabras arrojan una línea de esperanza y señalan un camino en el cual hay que seguir trabajando. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que es nuestro deseo tratar principalmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Me gustaría invitarlos para que le den un me gusta a este programa y para que se suscriban a este canal, porque esa es la manera en que el algoritmo de YouTube nos puede ayudar para que estas palabras, estas ideas tengan mayor resonancia y mayor difusión entre la comunidad de oyentes. Y sin más, por el momento no me queda más que agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Julio Melgar,
por su participación y sin más por el momento me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Saludos.